Señor, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia y tu gran amor para con nosotros. Gracias, Padre eterno, porque si estamos hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor, es porque tú has movido nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, a obedecerte, Señor, a guardar tu día santo, Padre eterno, porque hemos creído, Señor, y conocemos que tú eres el Dios de Israel, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias te damos por tu Hijo amado, por Yeshua de Nazaret, el Mesías de Israel, aquel que vino y que dio su vida en amor, en obediencia a ti, Padre eterno, y por él, por su sangre derramada en el madero, Señor, hemos sido redimidos de nuestros pecados, de nuestras maldades, y tú nos has dado vida y vida en abundancia en él, Padre eterno. Gracias por él, Señor, que vive y reina a tu diestra y que pronto ha de venir, a quien esperamos, Señor, que lo envíes pronto, Señor, aún si es posible en nuestros días, Padre eterno. Padre amado, gracias por todos los dones y bendiciones que tú nos has dado a través de él, por tu Santo Espíritu, por la revelación, por el poder, por la unción que tú nos has dado, Padre eterno, en él, y gracias por tu palabra, Padre amado. Guíanos en esta hora, Señor, ministranos tú por tu palabra y por tu Espíritu, enséñanos, pon amor en nosotros por tu verdad, por tu palabra, Señor, y santifícanos en tu verdad y no nos dejes apartar ni a diestra ni a siniestra. Concédeme, Señor, poder ser un instrumento apropiado en tus manos para que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas conforme a tu voluntad y tu propósito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Una pregunta. Ahora que estamos hablando de la justicia, de la limpieza de cosas, a mí siempre se me ha gustado tener ese trabajo así que tenga que ver como venta, o sea, cosas donde me pongo en una situación donde yo tengo que interactuar con las personas y hacer cierto tipo de negocios y de negociaciones, por decirlo así. Y yo me di cuenta que mucha gente que trabajaba conmigo en lo mismo y yo pues mucho mejor, pero era porque hacían cosas con las cuales a mí no, o sea, a lo mejor yo no estaba de acuerdo. Entonces, o sea, le decían mucho, o sea, había como mucha decepción, o sea, mucha mentira por muy pequeña que sea, y a mí eso nunca me gustaba hacerlo. No sé qué es por eso que como que me fue muy bien en esa industria, pero entonces, por ejemplo, una persona que sea en ventas o un buen abogado, que se le hace bastante difícil ser una persona que aplica las cosas que él enseña, porque son carreras donde desafortunadamente para tú tener éxito, o sea, lo que se dice aquí, éxito, o sea, lo que tú tienes que hacer esas clases de cosas, doblar las reglas, hacer tu punto, o sea, mucha decepción. Por eso que en Israel, pues, el Israel de Dios, el Israel ideal de Dios, no iban a haber abogados, porque no se necesitaba. Amén. Yo pienso que uno de los problemas más grandes para un creyente es trabajar negocios para un no creyente. ¿Para qué? Para un no creyente. ¿Por qué? Porque el no creyente, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es que le produzcan. Claro. Y para eso no importa si tú le mientes a la persona, si la engañas, si la confundes, si la enredas, lo que importa es que tú le hagas el negocio. Y te va a exigir que hagas negocio. Entonces, en eso uno tiene que tener mucho cuidado de en qué tipo de empleo yo voy a estar. Sí. Si voy a estar sujeto en un empleo donde tengo que ver que, primeramente, que mi jefe no es creyente. Amén. Voy a trabajar construcción, pero mi jefe no es creyente. Y entonces mi jefe me dice, ¿sabe qué? Mire, ese trabajito vamos a hacer esto aquí como para que se vea bueno y das esto. ¿Y tú qué haces? Tienes que, porque es tu voz, ¿verdad? Y te hace hacer algo que tú sabes que está mal, ¿verdad? Y de repente viene el dueño de la casa y te dice, y te ve trabajando ahí, y confía en que tú le estás haciendo bueno, pero que no sabe que lo están engañando y uno está participando de eso. Una de las cosas, por eso es que una de las cosas que uno ve mucho para poder ser lo más justo posible es tratar de uno mismo ser su jefe. Y no estar, o si trabajas para alguien, trabajar para alguien que tú seas que sea temeroso de Dios y que no te va a llevar a hacer cosas que no debes hacer.
Amén. Porque si participamos de eso, de cierta forma también estamos en eso. Amén. Ahora, es bueno si uno pudiera decirle a la gente que eso no está bien delante de Dios. Aprovechar la ocasión para darle una exhortación de temor de Dios. Amén. Sí, Maurito. No estaba hablando de ti, Maurito. Yo trabajo con las personas que igual no son primeros de Dios. Amén. Y igual que usted dijo, y es verdad, ¿no? Que en esas personas que yo trabajo, ha habido casos que los presupuestos que ellos hacen no dan realmente lo que debe dar, ¿me entiendes? Pero ellos cobran un trabajo, porque ellos buen trabajo, cobran barato, y no que vamos a ver, y el trabajo a veces es demasiado, y le convoca pocas personas, entonces hablando rápido. Entonces uno mira que lo que usted dice de verdad, mira porque acompaña todavía, como que le falta ahí, hay que pedir más. Pero nosotros no, hablamos, porque no nos Claro, producción. Entonces, a veces yo sí he quedado así como un par como reconocimiento, porque ay, Señor, yo quiero hacerlo bien, porque primeramente lo sé hacer. Claro. Sé que esto, lo que estoy haciendo no es, yo puedo dejarlo así, pero los que lo sé, pero vienen a uno cargando ahí, no, déjalo ahí, porque ya no nos da más tiempo. Y eso es un problema hoy en día. Y más que todo para una persona que quiera agradar a Dios, el tropiezo de tener que trabajar para una persona que no es creyente es difícil. ¿No? Porque muchas veces le van a exigir que haga cosas que van en contra de lo que él entiende que es justo. ¿No? Una de las cosas más difíciles de realmente ser un verdadero creyente es eso, el aprender a vivir con lo justo. No siendo lo justo de descanso, sino de hacer justicia en todo tiempo. Y confiar de que haciendo justicia, aunque tal vez no tenga grandes negocios como tiene el fulanito de tal, pero yo sé que con lo que Dios me ha proveído y me provee, yo voy a tener lo suficiente para poder vivir yo. ¿Cuál es el lado bueno de que nosotros como creyentes tengamos que trabajar con gente así? ¿Dónde está lo bueno de eso? Porque dice que somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Ahora, en el caso mío, el Dios me ha dado muchos ejemplos a mí, a unos creyentes, pero él es justo, o sea, justo en la forma del trabajo, la persona tiene que ir contenta, no se puede ir mal. Por ejemplo, si te llegó una comida mal, pues le dices a veces disculpa, te traen nota y automáticamente no pagan, y de golpe no terminan, nosotros tomes, no te cobramos nada. Ellos dan un ejemplo, o sea, el dueño es el dueño que puede hacer reglas, que la gente tiene que ir muy contenta del restaurante y todo eso. Amén. Pero en algunos lados no. No, en algunos lados. En algunos lados si pueden darle alimentos que están malos, se los dan. Lo engañan. Pero sí depende mucho del dueño. Sí, entonces digo mucho, o sea, dice, ¿verdad que todo regalado? Porque no tanto que se haga más, sino que que le digas a un pedo, que le digas que aún más cocinado, entonces no lo hacen, que no. La pregunta mía es, ¿qué hay de bueno en eso? En que uno esté en situaciones donde uno se vea tan incómodo de tener que trabajar en un lugar así. Hay algo bueno en eso. Si uno lo usa, si se usa realmente, si todos los creyentes aprovecharan ese quiebre, ocurriría algo muy bonito. Yo creo que lo bueno que tiene eso es que te da como una oportunidad para tú ejercitar tu fe, hablándole a la persona, y te da como esa oportunidad para tener como esa interacción, y te da como oportunidad de desarrollar como tu carácter en el padre, y de eso pues algo bueno va a salir. O sea, le hago una pregunta a usted. ¿Qué hizo que Dios trajera juicios sobre Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo que Dios trajera juicios sobre los reinos que vivían en Canaán? Cuando dice de Sodoma y Gomorra, dice, porque el clamor de ellos ha subido hasta qué? A mí. Entonces, ¿qué pasaría si los creyentes
que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, claman a Dios por el hecho de que no se puede hacer lo que es justo, porque estamos en una generación donde todo el mundo es injusto. Y el creyente clama a Dios, primeramente pidiendo misericordia para aquellos que son nuestros jefes, pero también pidiendo a Dios de que nos ayude. ¿Para qué? Para que entonces nosotros vamos realmente a vivir conforme Él nos manda que vivamos. Y no podemos no podemos vivir así no porque no querramos, sino que no podemos. Y no podemos, ¿por qué? Porque el enemigo es el que tiene el control, es el que tiene el dominio. Y eso, usted imagina que todos los creyentes que existen a la raíz del mundo estuvieran clamando en esa situación, ¿no se movería Dios a actuar? Pero ¿qué pasa cuando los creyentes no dicen nada? Y más bien se conforman que, pero es que es mi trabajo, tengo que hacerlo. Amén. Y no clamamos por justicia. Y no clamamos porque Dios cambie la situación. ¿Qué pasa? Porque el clamor no llega. Oye, como dice el hermano, dice, por ejemplo, a la gente que lo roban, ¿qué es lo que pasa? Que se les quiere quitar igual robando. Perdón, y salamos. Amén. Entonces practicamos la venganza. Amén. Entonces, yo imagino que hoy en día, y eso, si uno estudia eso a fondo, uno puede ver muchas cosas que están escritas en la Biblia, sino que nosotros no las usamos. ¿Por qué? Porque primeramente no las conocemos y no las entendemos. ¿Qué le dijo el juez injusto a la viuda que todo el tiempo iba a molestarle? Oye, dame justicia, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo el Señor? Así no oirá a Dios a aquellos que claman a Él, y pronto le dejarás ¿qué? Justicia. Pero ¿qué es lo que hizo que el juez llegara a entrar en ese entendimiento? Para si los creyentes no estamos en ese clamor de pedir justicia y de pedirle a Dios que nos ayude, porque no podemos hacer su voluntad, no porque no podamos, no porque no querramos, sino porque no podemos, entonces ¿qué va a pasar? Que Dios se va a mover. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a favor de su pueblo. O puede ser que te saque el trabajo y te conceda un trabajo mejor, pero algo va a hacer Dios. Hay una parte de la Biblia, y usted también me lo que no hay que ser muy justo. ¿De acuerdo? También nos quita el castigo. Entonces, ¿cómo uno balancear y todo eso? Como por ejemplo, ayer, los jueves que me fui, cuando yo tenía la idea que todo lo que es pecado es lo que va contra Dios, porque nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser, somos apartados para ser santos, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Tenemos cosas que nos estamos quitando, que Dios nos está trayendo por el Espíritu Santo, por eso vamos a la persona o arrepiente, cosas así que uno todavía, a ver, sin pensar, hace. Entonces, ¿hasta dónde llega el nivel de Dios? ¿Hasta dónde dice que no seas justo? O sea, no seas muy justo. ¿Cómo uno puede actuar en toda situación? Digamos, vamos a tomar el caso que estaba el hermano Miguel. O cualquier hermanos que están trabajando con gente que los obliga a hacer cosas que ellos se dan cuenta que no es correcto hacer, pero que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque es su empleo. Si uno de nosotros en esa condición dijera, ¿sabe qué? Yo soy justo y yo no voy a participar de esto, ¿qué hago entonces? Tengo que dejar el trabajo, ¿verdad? Eso sería lo justo. Que yo, queriendo ser justo, entonces digo, no puedo trabajar con esta gente. Porque ayer de la vida, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, o sea, también es contra nosotros. Amén. Entonces el punto es, o sea, la Biblia dice, no seas demasiado justo que te hagas daño tú mismo, ¿verdad? O sea, entonces, si yo voy a ser demasiado justo en ese punto, entonces ¿qué hago yo? Renuncio al trabajo y me voy. Pero si yo me quedo ahí y aprovecho ese dolor que estoy sufriendo para clamar a Dios, también estoy haciendo algo justo. Y no estoy diciendo demasiado justo conmigo mismo, sino que estoy dejando a Dios que haga justicia. La palabra también dice a Dios recibe, o sea que no sea tan justo que te haya daño. Claro. Porque el daño obviamente es pecado, sería que dejar no solamente tú, sino que tienes tu familia, tienes tus hijos. Amén. Ahora el problema es, Dios nos puede guiar a un trabajo donde no haya, pero en la mayoría de los trabajos nosotros estamos expuestos a trabajar para otras personas. ¿Verdad? Hoy en día, a menos que Dios nos concediera
No la otro, el poder tener nuestro propio, la otra ni la otra la considero porque no podemos jugar. Sí. Es una cosa que me pasó ayer con mi esposa. Nosotros fuimos a una tienda a comprar algo, pero entonces me entró un bombero y compró una cosa de loco, compró como $50. Pero resulta que la muchacha que le hizo el ticket como que le dio algo mal y le dio algo pues que no era. Eran como $5. No, o sea, yo no quiero eso. Y la señora pues, me ha dicho a mí, vea, compre usted. Yo me quedé como que, yo una cantidad de números que tengo, yo me quedé como que, no. ¿Por qué tú no puedes ganar yo? No, no es la forma como quiero tener. No, usted lo dice. Es como tan raro porque, o sea, fue como una oportunidad así que me estaban... O una tentación. O sea, esto una tentación. No. Una oportunidad o una tentación. Hubiese hecho yo mal, obviamente pues si hubiera yo entregado los $5 y me hubiera... O sea, hubiese hecho mal, obviamente. A pesar de que no fue algo que yo intencionalmente... dice, ok, dame estos números. O sea, ¿cómo Dios, para unos días en estas, vamos en el campo, me la entregaron, yo me quedé... ¿Cómo Dios ha establecido que te va a proveer? ¿A través de qué? A través de trabajar. Dios dice, trabaja 6 días y yo te proveo. Ahora, yo tengo que confiar en eso, de que mi provisión está en mi labor. Porque cuando yo me salgo de ir a comprar un ticket de loto o algo así, entonces ya mi confianza no estaba basada en qué es lo que yo voy a obtener, lo que Dios me va a dar a mí. Porque cada día cada Shabbat, cuando usted celebra su Shabbat, el viernes, usted come o se sienta, ¿qué dice usted? Gracias Dios por esta semana y por todas las provisiones que tú me has dado a través de mi labor. Esa es la bendición para el Señor. Nosotros glorificamos a Dios cuando con gratitud y con contentamiento damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, sea poco o sea mucho. Lo importante es decirle gracias Señor por lo que me has dado y estar contento y conforme de que eso me va a alcanzar y que si necesito Dios me va a proveer. Tal vez la otra semana me va a ir mejor, no todas las semanas son iguales, cada semana es diferente, pero el punto es uno aprender a estar contento y aprender que Dios nos mandó fue a trabajar, no a buscar la suerte, amén, sino a que cada quien labore. Por eso el que no trabaja, ¿qué pasa? O juegue la loco. De hecho, ahora que usted dice eso, cuando se llega a este día, y más ahora que uno va practicando, uno siente esa satisfacción cuando llega ese momento y reunir a la familia y decir al Señor, gracias por estos 6 días de trabajo, y ver a la familia reunida, reunida a pesar de que no sea mucho, de repente, pero ver a la familia reunida y decir, Señor, gracias porque me has permitido trabajar estos 6 días por mí. Amén. Y trabajar estos 6 días y reunirme en este día de descanso para ofrecer esto mucho poco que tú nos das en este día. De verdad que es una sensación. Eso debería llamar sacrificios estelarios que honran su nombre. O sea, cuando tú bendices a Dios al hacer la voluntad de Dios y al estar contento con lo que Dios te provee a través de su voluntad. Eso es bonito, y que uno está tratando de erradicar todo mal de uno. Amén. Ahora, para traer te voy a traer el tema que teníamos hablado de ser demasiado justo. ¿Qué pasa si la persona por querer ser justo hasta ese extremo decide renunciar al trabajo? ¿Y qué pasa si Dios dice, bueno, ahora como tú quieres ser tan justo, te voy a probar en tu confianza, en tu fe en mí? Porque yo ciertamente, por ejemplo, cuando Dios nos lleva un trabajo, o sea, un empleo, a veces siendo creyente, es por un propósito, ¿no? A veces no lo podemos ver así, pero llega el momento que te empiezas a dar cuenta por qué te llegó ahí. Amén. Siempre hay algo, recuerda que aquí hemos dicho una cosa siempre, y tenemos que tener en cuenta, una vez que nosotros hemos decidido poner nuestra vida en Dios y confiar en Dios, nada de lo que te ocurra a ti es cuestión de casualidad. Algo Dios te quiere mostrar, algo Dios quiere hacer, o algo Dios te quiere usar.
Ahora, ¿qué debo hacer en una situación donde estoy en un lugar donde tengo que hacer cosas injustas? Orar a Dios, clama a Dios. Dile, Señor, ayúdame a dar testimonio a este hombre, primeramente, de que no es correcto hacer esto. Segundo, que yo pueda orar para que este hombre cambie, o cambie este hombre, cambie el corazón, abra el entendimiento de este hombre. O tercero, sácame de aquí. Pero no abandones tu trabajo. Dile a Dios, Señor, si yo no puedo hacer nada aquí, si este hombre no va a cambiar y no va a ser de bendición para esta compañía, pues cámbiame, que en otro lugar que yo pueda ser de bendición y yo tengo más paz pero hoy en día donde quiera que vayamos vamos a tener tropiezos, a menos que seamos dueños de nuestros propios negocios. Amén. Ahora, y cuando tengas tu propio negocio, estipula bien tus negocios. Amén. Para que después entonces no vas a tener que hacer tú algo torcido, algo suyo. Para mantener tu negocio flojo. Amén. Si tú vas a hacer un trabajo le voy a hacer el piso al hermano del pueblo. Amén. Entonces, hermano, si yo pongo los materiales, tú pones los materiales, o sea, todo tiene que estar estipulado. ¿Para qué? Para cuando terminemos el trabajo, tú estés contento y yo esté contento. Amén. Sí, hombre. Porque sabes lo que yo lo comenté hace como un mes y medio sobre la otra vocación que tenía yo, de lo de mis raíces, pero por cosas de yo lo dejé de hacer durante todo porque es una carrera donde tú tienes que estar el tiempo completo porque son muchas parejas, muchas cosas que tienes que hacer. Y les soy sincero, eso me creó como algo de confusión pero es que en verdad hacer eso es lo que me gusta, o sea, cómo yo voy a salirme de donde yo estoy ahora, al menos que yo empiece a hacer algo al lado, o sea, para que poco a poco yo vaya saliéndome de ahí. Y resulta que la compañía para la que yo trabajo anunció públicamente que ellos apoyan los matrimonios homosexuales. No, sí, porque o sea, yo sé que como que no puedo ser parte de algo de algo así, ¿right? Entonces ya eso es diferente porque, o sea, ya no estoy siendo demasiado justo, porque la verdad yo no dependo de eso, porque la verdad yo no estaba haciendo nada, pero en verdad, o sea, yo no tengo que estar con eso porque eso apoya algo en lo cual yo voy en contra de eso. Pero que tal que yo fuera puchas con ellos, o sea que eso fuera de las compañías donde yo trabajara. Todo esto. Exacto. Entonces eso sería por demasiado justo si se me fuera de ahí, ¿no? Yo creo que, o sea, lo justo es que tú clames a Dios. O sea, lo correcto, o sea, en toda situación, recuerda una cosa, mi hermano. Y la Biblia, ¿por qué? Porque nosotros, en nuestro concepto de justicia, podemos hacer muchas cosas y creemos que es justo. Pero realmente, ¿cuál es uno de los pecados más grandes de cualquier persona? Es de no conocer a Dios. Amén. Y el que no conoce a Dios va a pecar, ¿por qué? Porque va a hacer lo que él cree que es. Pero nuestra meta es conocer a Dios y conocer cómo, qué es lo que Dios manda y qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere nosotros? Que toda nuestra vida la descarguemos ¿quién? En Él. Amén. Ahora, si yo estoy en una situación como esta, que es la misma que estamos hablando, ¿qué tengo que hacer? Orarle a Dios, clamarle a Dios por esta situación y decirle al Señor, primeramente preguntarle por qué estoy acá, por qué llegué a esta compañía, si esta compañía está en esto, por qué me trajiste y a qué me trajiste, y ayúdame, si es tu voluntad que yo esté aquí, entonces ayúdame a hacer tu voluntad aquí, y no te salga porque yo estoy trabajando para algo. ¿Sí? O sea, la idea es que nosotros, ahí hay un punto que no somos demasiado justos porque a veces en nuestra propia justicia podemos hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere hacer. Lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero generalmente tendemos a hacer ¿qué? Lo contrario. Primero actuamos y después preguntamos. No, primero hay que preguntar. Antes de tú de tomar una decisión, pregunta. Amén. Aquí hemos hablado de que aún el mismo hecho de tomar vacaciones, no puedes decidir qué mes, qué día, qué semana vas a tomar vacaciones sin que antes ores. Amén.
Porque eso es parte de que como dijo el apóstol Pablo, ya lo que vivo no lo vivo yo, sino que lo vivo ¿quién? En la fe del Mesías. Amén. Por lo tanto, yo sé que no solamente mi trabajo, no solamente mi comer, sino aún mis propias necesidades, todas tengo que ponerlas delante de quién? De Dios. Amén. Y si nosotros hacemos eso, vamos a contar siempre de que Dios nos va a guiar, y Dios nos va a ayudar, y Dios nos va a librar. Y si algo sucede es porque Dios quiso que estuviéramos ahí en ese momento para que clamáramos, para que pudiéramos pedirle a Dios de acuerdo a la situación que se presente. Amén. Pero recuerden, uno no puede andar tomando decisiones sin consultar con Dios, porque te vas a cometer un error. Te sales de, como dice por ahí un refrán muy popular, te sales de Guatemala y te vas a Guatepeor, porque Dios te quería usar allí, porque ahí te quería por alguna razón, y tú dices, no, yo no quiero estar aquí porque está en pecado y me voy a otra parte. Cuando llegas allá y dices, uy, pero aquí está peor. Amén. Y ahora ni una cosa ni la otra. Sí, me... Es verdad, porque personalmente un pequeño momento también, trabajo para una corporación, pero hay días que trabajo directamente para la compañía. Fuimos a ver un trabajo y había que subirse en un escapo. Yo no tenía licencia para subirme en los escapos. Y bueno, resulta de que la señora con el trabajo me dice, bueno, vas a tener que conseguir una licencia, sea derecho a sueca, la licencia conseguirse por permanente sobre la señora, pero yo no tengo licencia y no tengo nada licencia para conseguir, tengo que hacer el curso. Y me dice la señora, y confiesa a otra persona, dice, en la luz de las venden, $60. Dice, porque necesitamos que Jesús, porque no hay otro quien confiamos más que Jesús, subir en sus cabos. Y le digo, yo no sé dónde, y además yo no puedo hacer esas cosas, trabajar con el gobierno, y en serio, realmente, el pedido no es adecuado. Entonces me puse así como hablando de la palabra, pero desobedeciendo hacia ella. Entonces ella llama a la oficina, y me llaman de la oficina para atrás y me dicen, tú tienes la licencia. Y digo, yo hice el curso con usted, hice como 6 cursos, pero todas las licencias usted lo recoge, nunca le dan a uno la licencia. Y empezaron a buscar en la oficina, no aparecía ninguna licencia mía. Dicen, bueno, dice la señora, entonces tienes que subir, entonces ve a la luz y cómprate uno. Y la señora, yo no tengo dinero, y además es inadecuado trabajar aquí en el gobierno. Y no me quise subir ese día, el profesor dijo, nadie se va a subir hasta que no me entreguen en el fin de bolsa, para subir los carros. Y entonces me decían, entonces, si no te subes hoy día, te va a tener que despedir el trabajo de agua, no tengo licencia. Y cuando después llamaron a la oficina, me pagaron un curso para ir a hacer sacar la licencia. Y me dijo la señora, son las 3 de la tarde, y llamaron a la oficina que tienes que hacer el curso en tal lugar para que se den la licencia. Y bueno, pues así que voy a hacer el curso. Y me fui y hice el curso, iba a estar 4 horas en las filas de OSHA, y resulta que allá, cuando llegué el hombre, pues, tantito de estudiar, porque el hombre me dijo, me hablaba en inglés, no me lo entendía algo. Me dice que si se van a contestar de 28 a 35 preguntas, son 40 preguntas que tienes que contestar. Si no las contestas, no te voy a dar el ID. Y la compañía ya había pagado, yo estaba sudado, yo ahí, y yo, Dios, ¿cómo le hago? Empecé a hablar y el hombre casi hablaba en inglés. Pero yo me puse a orar ahí sentado y dije, Señor, todo lo que me pase no es casualidad y yo siempre confío en ti, Señor. Y pues gracias a Dios pasé el examen y me dieron la licencia. Me dieron la licencia. Y después cuando yo llegué al trabajo, un muchacho que lo obligaron a subirse con licencia falsa, se cayó. Y ahora la veo también un problema. Entonces, a la compañía me metieron, supuestamente escuché que estaba diciendo a su director que le iban a meter un ticket de $30,000 solo por subir a una persona que no tiene licencia en su carro. Si yo hubiera subido ahí ese lugar. No, a ti no te caigan, no te pasa nada, pero el problema es de la compañía. Pero ahí, o sea,
todo lo que se hace mal se corre el riesgo que termine mal. Ahora, ¿por qué tanta? ¿Usted cree que el accidente de ese joven fue casualidad? ¿Por qué no tú y él? ¿Por qué no te caíste tú y él sí? Porque Dios quería una lección. O sea, tú, porque tú una situación que no hacías porque era ilegal, y hicieron toda la vuelta para que tú fueras legal, pero al otro no le hicieron eso. Y por usarlo así, es que entonces Dios permitió que pasara lo que pasara. O sea, todo tiene... Cuando está involucrado lo que es justo delante de Dios, y más cuando el pueblo de Dios está metido en el medio, Dios obra, Dios se manifiesta, Dios se revela. Amén. Pero sí nos toca a nosotros en este caso sí, porque realmente aunque el daño era para ella, pero más que todo, porque el que tú te caigas, ¿de qué te sirve la licencia? De nada, la licencia es para proteger a ellos mismos, a tener la compañía, no a uno, porque si uno se cae, ¿qué licencia va a proteger a mí? Nada. Pero lo que protege es a la compañía, pero por cuanto ellos estaban necios en hacerlo así, le ocurrió lo que ocurrió, y le pasó con el que no tenía licencia. ¿Para qué? Para que se manifestara que tenían que pagar su multa por tramposo. Amén. Vamos, mi hermano, creo que ya hemos entendido bastante de no codiciar. ¿Ah? Amén. No, volviendo al tema original de la codicia, hay que tener mucho, porque uno puede tener niveles de codicia, y uno de los tropiezos más grandes del ser humano al acercarse a Dios es eso, el tener que practicar la justicia. Una de las cosas más difíciles para todo creyente y para todo ser humano es que Dios va a demandar ¿qué dice Miqueas? ¿Qué quiere Dios de ti? Lo que quiere es conocimiento, misericordia, que hagas justicia y que tengas temor de Dios, que seas misericordioso. Ahora, fíjense bien, hay que ser tan justo como hay que ser misericordioso. Amén. Porque a veces podemos poner la medida muy finita de justicia, ¿verdad? Pero ¿cómo está nuestra medida de lo que es misericordia, de lo que es bondad, de lo que es generosidad? Amén. Entonces todo tiene que ser a una misma altura, a un mismo nivel. Amén. ¿Alguien que tiene otra pregunta? No relacionada con esto, sino con algo diferente. Usted iba a decir algo, no puedo creer por el tema, pero usted iba a decir algo que si la persona fue dejada el trabajo por ser justo, entonces yo cuando iba a decir, ok, entonces como quiere ser tan justo, a ver, déjame te pruebo por más todavía, ¿por qué no terminó eso? El punto es que si una persona, lo que quiero decir que si tú te encuentras en una situación difícil, clama a Dios, en el sentido de entender por qué es que estás ahí, porque no es casualidad que estés ahí en esa situación. Entonces, si tú dices, no, que yo no quiero participar del pecado y te vas, pero ¿qué tal si Dios te puso ahí fue para algo que tú no lo sabes y te vas? ¿Cumpliste el propósito de Dios? ¿Por la voluntad de Dios? No, te guiaste por tu propio sentido de justicia. Entonces, en ese punto, no ser tan justo significa es que aunque yo sé que estoy en un lugar que está mal, lo que tengo que preguntar es, antes de moverme en mi sentido de justicia, es, Señor, ¿por qué estoy aquí? Ahora, si no es tu voluntad que yo esté aquí y esto no está de acuerdo contigo, ayúdame a irme de aquí. Y Dios te lo va a responder. Pero si es la voluntad de Dios que tú estés ahí para alguna cosa que Dios quiera hacer, entonces es nuestra tarea que averiguar por qué estoy en esta situación. Pablo estuvo un poco de meses en un barco con un poco de romanos. Amén. Pero ¿por qué estuvo ahí? ¿Cuál fue la razón de estar ahí en el barco? Aparte que lo llevan a Roma, salvar toda la tripulación. Amén. Y entre los romanos querían matar a todos los presos que estaban ahí, él impidió. Amén.
Así que uno puede estar en medio de una situación difícil, pero lo importante es por qué Dios quiso que yo estuviera acá, o por qué Dios quiere que yo esté acá. Amén. Ahora, ¿qué pasa si el lugar que estás hay pecado y eso, pero te pagan bien? Y yo te puse ahí para probarte a ver hasta qué punto tú vas a clamar o no. ¿Será que vas a clamar? Ve que hay que ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes me pagan súper bien y en otra parte me van a pagar tan bien? Y lo que tengo que hacer es que es agachar la vista y dejar que pase de largo la justicia y lo malo, y no clamo a Dios. Digo, Señor, ¿para qué la tienes aquí? ¿Puedes tu voluntad que esté aquí? Entonces hay que ver, sea que nos paguen bien, sea que nos paguen mal, lo importante es buscar cuál es la voluntad de Dios en esa situación, en el problema, y no actuar bajo mis pensamientos. Amén. Esa es la diferencia de andar por el Espíritu y andar por la ley. Si andas por la ley, vas a practicar la justicia, pero te puedes equivocar. Pero si andas por el Espíritu, vas a practicar ¿qué? La justicia y la voluntad de Dios. Amén. Entonces hay que buscar la guianza del Espíritu. Por eso es que Pablo dice que no hay que regirse tanto por la letra, sino por el Espíritu, porque el Espíritu es el que revela la voluntad de Dios. El Espíritu es el que revela lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Amén. Una de las cosas más difíciles de nosotros es aprender a eso, aprender a cómo yo realmente vivo toda mi vida queriendo conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para mí, no para mi hermano ni para mi hermana, sino para mí mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de mí y a qué Dios me ha llamado y qué es lo que yo anhelo realmente? Anhelo servirle, y uno puede servirle no solamente estando aquí al frente, sino también puede servirle estando en el lugar que Dios lo ponga a uno. Amén.